Ya son las 6 de la mañana con 34 minutos. Saludamos a esta hora al profesor Edwin Cabrera. Profe, buen día, bienvenido. Buenos días, señora Florenta Miranda. Buenos días, oyentes de La Típica y de Panamá en Directo. Hoy, miércoles 20 de septiembre del 23. Hoy sí, una mañana soleada, brillante. Una que otra nube por allí, pero lo que sí no cambia todavía, Flor, es las mañanas calurosas. Fíjese que hoy no siento tanta calor. No, yo sí me doy cuenta de inmediato. No voy a contar por qué, pero y en las mañanas calurosas. Y es desagradable. Mucha humedad, ¿Ah? mucha humedad. Yo entendí la edad. Yo no tenía que ver la edad con También, la la... edad también afecta. No, no. Pero sí es muy desagradable, ¿no? Pues las mañanas aquí, a pesar que estamos en este trópico, mañanas eran pues tan caluroso. Mire tan caluroso, mire cómo amanece Cristi y todo así, casi que playera. Buenos días, Cristi. Buenos días. ¿Cómo para la playa? No, es que mi Mínimo apartamento... está acá en Panamá mismo. No, estoy en Londres, pero es que hoy en mi apartamento, a pesar que afuera hace más frío, hoy en mi apartamento hace mucho calor, no sé por qué. Bueno, estamos igual, fíjense. De verdad que con esto del niño, yo lo recuerdo, el tema de la poca lluvia o sequía varias veces, pero mañanas calientes en Panamá, así calurosas, no las recuerdo de reciente data. De verdad que sí es desagradable. No agradable. Es que para con ganas de joder la paciencia y eso. Elisa, buenos días. Buenos días, profesor. Déjeme decirle primero que todo que se le escucha raro. Vamos a revisar ahí bien qué es lo que está pasando. Ya. Ahora sí. ¿Y por qué me apagó la cámara? Yo no le apagué la cámara, usted se la apagó. Yo no sé qué le pasó, o sea, la cámara se apagó. Un fantasma que tendrá entonces... Después de la obra de teatro. Debe ser. Después escuchar a Luis Ya va a buscar el boleto para irla a ver. Sí, mire que sí. Necesito que usted la vaya a ver. ¿Y por qué yo? Ya vaya y véala, y después que usted la vea me va a decir por qué yo necesitaba que usted la viera. Ya verá. Le aviso entonces cuando vaya a ver la obra. Señor Gonzalo, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo le va? Tranquilidad total. Yo estoy igual que el país, tranquilo. Sin que pase nada, ¿no? No pasa nada, el país está tranquilo. Me llamó la atención que el presidente no hablara del canal, fíjese. Evidentemente apostamos a que hablaba del tema migratorio, en efecto habló, pero del canal sí no he visto. mencionó. De la sequía. Sí, habló del canal de Panamá. Habló de Pero eso. de eso no, es que yo no escuché el discurso, pero no había hecho eco de eso. El eco que yo he visto ha sido de los migrantes. Pero sí habló de... Me parece muy bien. Contaminación, del medio ambiente. Habló de todo un poco, la verdad. Pero sí tocó el tema del canal de Panamá. Pero todo el mundo, yo no escuché el discurso. Todo el mundo se enfoca en el tema de los migrantes. Los migrantes, así, el eco que ha habido es el de los migrantes. Ahora, el otro elemento que estaba viendo hace unos minutos atrás es que mientras que a Lula sus conciudadanos lo recibieron con abucheos, al igual que a quién fue el otro, no me acuerdo quién fue, a Bukele los salvadoreños con loas, ¿no? A la presidenta de Perú también. No le fue muy bien en su llegada. Bueno, esa es una presidenta que es sumamente cuestionada, ¿no? Adentro del país. Todo lo que ha pasado. Así es. Con todo lo que casi que pasa inadvertida, ¿no? Sí. Hasta ahí pegada con saliva. A Petro le dieron la espalda al resto de la gente, el resto de los... Oye, Petro se fueron, Cristi. La gente se Se fueron. No, a ver, yo voy a salir... ¿En defensa de Petro? Ahí está. Voy a salir. A ver, voy a salir... No, yo voy a salir en defensa de lo que ocurre ahí. El señor Gustavo Petro vino a hablar después de Joe Biden. Sí. Usualmente, cuando Estados Unidos termina de hablar, mucha gente se para y se va. Eso hay que decirlo, sea quien venga después. Eso pasa siempre. Sí, es verdad, pero se vio siempre. gracioso por lo menos la imagen no sé. cuando Petro se
se ve un poco gracioso. Pero ahí se venía el presidente de Azerbaiyán, el presidente Bukele, el presidente, cualquiera que viniese después de Joe Biden, le iba a pasar eso. Y pasa siempre. Yo creo igual. Siempre. Pero de igual forma fue de mal gusto. Muy mal gusto. Pero eso pasa siempre. No, pero un momento. Como usted sabe usted sabe lo que nosotros no sabemos. Entonces, el cuestionamiento de las Naciones Unidas en la organización. Por supuesto. Sabe que eso ocurre, no pongas a nadie atrás. Por supuesto. A ver, por supuesto. En el día. Le voy a decir algo. Ahí los discursos más importantes son los de Rusia, son los de China, que no son los de Estados Unidos, que no fueron. Entonces, en este caso, siempre arranca el secretario de Naciones Unidas, arranca Brasil y luego viene Estados Unidos. Eso es así. Luego Estados Unidos, bueno, ahí apaga la luz y vámonos, ¿no? Porque ya después de Estados Unidos la gente se para. En este contexto también la gente quería escuchar a Zelensky hablar. Sí, por supuesto, pero a ver, Cristi, usted no se queda 6 horas escuchando presidentes hablar. Entonces hay que decir, sí, la gente después de Gustavo Petro, después de Joe Biden, que voy a escuchar a Colombia, me levanto y me voy. Cuando venga Zelensky me devuelvo. Con tan mala suerte para el señor Petro, que como tiene tantos adversarios políticos, han hecho de eso un sainete. Por supuesto. ¿No? Entonces, bueno. Sí, dice, no, a Petro le dieron la espalda. Pero sí me llama la atención que al presidente de los del área, de la región, de aquí, por así decirlo, del vecindario, que sus conciudadanos en Nueva York lo han recibido con loas, ha sido el señor Bukele. Bueno, nosotros siempre hemos dicho, en este momento, según las encuestas, es el presidente más popular de Latinoamérica. O sea, eso nadie lo discute. Nadie volando, Cristi. Yo se los dije, se los anuncié a ustedes. No me acuerdo con cuál de los hechos ocurrió en algún país latinoamericano. Bukele se va a alzar en la región como el figurón al que todo el mundo va a querer seguir ante los problemas de la inseguridad pública. Por supuesto. O sea, eso parece evidente, pero asimismo, si nos acordamos hace 15 años, asimismo era Chávez. O sea, decir que un presidente es popular o no en un momento por un contexto a corto plazo. La diferencia está en el planteamiento ideológico, Cristi. Sí, pero el planteamiento ideológico está bien, pero en ese momento, para los problemas de la región, el planteamiento ideológico de Chávez se alzó y se expandió por toda la región. Es lo mismo que va a pasar con Bukele, hasta que el problema se convierta, hasta que el remedio se convierta en algo peor que la enfermedad. El problema, no, ahí sí no creo. Lo de Bukele, si él no administra bien esa concentración de poder que ha logrado, que tiende a ser una dictadura, si no lo administra bien, esa popularidad se le va a reversar en el tiempo. Si la administra bien, se va a constituir en un figurón en la región, y un figurón en el sentido positivo. Pero se va a convertir él se va a convertir en un dictador. Y es decir, yo nada más quiero un ejemplo de un presidente que haya concentrado tanto poder en Latinoamérica que eventualmente no se haya convertido en una dictadura represiva. No tengo ningún ejemplo. Pueden mantenerse populares por mucho tiempo y después lo que pasa es que su popularidad y la gente que ellos incorporan en el Estado, pero ¿quién al final la administra bien cuando tienes esa concentración de poder? Bueno, ahí es, por eso le acabo de decir. Si él administra bien eso, puede que le vaya bien a él y al país. Si lo administra mal, terminará siendo un dictadorzuelo más de la región. El problema es que cuando la gente se va a dar cuenta, cuando llega el momento de las vacas flacas, por así decirlo, que la gente se da cuenta de lo que está pasando, ya es muy tarde. Cristi, es que ese país lleva décadas en vacas flacas. O sea, lo que yo trato de entender, bueno, aquí lo hemos discutido entre nosotros hasta la saciedad, es que a mí nadie me tiene que convencer la tendencia de Bukele a ser un dictador. Eso nadie me tiene que convencer de eso. Pero por otro lado tengo que ver la realidad del país. Un país donde la gente no podía salir de sus casas. Un país que la población estaba secuestrada por las maras. Y entonces hoy esa realidad ya no se da. La realidad es que para llegar al punto que ha llegado El Salvador hoy, como lo lleva Bukele, sí, está teniendo que pasar por un trauma institucional. Es así. Pero no solamente es un trauma institucional, Lo que la gente también se olvida es que
la gente, bueno, discutimos el tema de la democracia, y esto lo hemos hablado muchas veces, la democracia suena algo como muy esotérico, ¿no? Y es el tema de a quién le importa que acaben con las instituciones del Estado si al final están resolviendo un problema. Es correcto. Pero la implicación, esto tiene una implicación mucho más práctica que la gente no ve. Ni la va a ver, nunca la va a ver. No, la gente lo que quiere es que le resuelvan su situación. No, sí, pero la implicación... Claro, pero se está cediendo un derecho por otro. No le importa. La implicación... La gente las estaban matando. Entiendo, pero ¿Qué derecho vas a defender si te están matando? No, pero lo que la gente no ve y que está viendo con el tema de Bukele es rápidamente los abusos que se pasan de un lado a otro. Salvador es el país con mayor presos en este momento, en el mundo. Se pasó a Estados Unidos, ¿ok? Cuando ya tú no tienes quién determina, y esta es la parte importante que la gente no ve cuando viene el desgaste institucional. Pero es que hasta que te pase a ti, hasta que le pase a alguien, exactamente, hasta que sea tu vecino que tiene un problema con el policía, que se lo llevaron porque dice que era Mara, pero en el fondo es que tenía un problema personal con el policía. Y cuando la gente lo que ya tiene miedo no es a la Mara, sino es al Estado, porque ya tú no puedes ni decir nada, ni puedes hacer tu trabajo, y además no solamente que no puedes... Bueno, esas cosas pasan, Cristi, no solamente en El Salvador, pasan aquí en Panamá. No, por supuesto. Y en otros países democráticos. Y en otros países. La diferencia es que cuando tú acabas con el Estado de Derecho, entre comillas, lo que tú acabas es poder siquiera defender tu caso frente a alguna institución. No, eso no va a estar en discusión, Cristi. O sea, si en Panamá, que no tenemos los niveles de inseguridad que tiene El Salvador, la gente no se preocupa por la institucionalidad del Estado panameño. La gente común y corriente. Ahora imagínate en El Salvador, donde lo que había era la matanza. Pero por ese hecho no se hagan ese coco, porque están pidiéndole una intelectualidad política al ciudadano. No, es que le voy a decir algo. Los números matan las percepciones. Mire, haga lo que usted quiera con los números. El salvadoreño hoy. Un momento, pero ya va, pero le voy a decir algo. No lo voy a hacer. Un momento. Vamos a suponer que tomamos en cuenta los números que el señor muestra, o se muestra en el latinobarómetro, ¿no? El señor tiene el 95% de aprobación. Cuando se hace la encuesta sobre la reelección de Bukele, ayer no estamos hablando de 95, ahí estamos hablando de 65. Y si bien sigue siendo alto, pero profesor, pero es una caída del 30%. Lo que pasa es que... ¿no? Bueno, porque obviamente el 100% de los salvadoreños no piensan igual. Pero a ver, si pero por eso, porque hay gente que le preocupa esa actitud. Es la minoría. ¿Qué le parece? Bueno, profesor, pero entonces el hecho porque es la minoría no ¿Es o no es la minoría? Ahora, la pregunta que le hacen varios por acá, Cristi y a Gonzalo, es si ustedes no están preocupados por lo que puede pasar, pero sí estaban preocupados por lo que pasaba. ¿O por lo que no pasaba? Claro que sí. Lo que yo digo es que lo que yo estoy diciendo no es desconocer el problema que hay en El Salvador. Y yo estoy preocupada de lo que está pasando en este momento en El Salvador. Y el problema que las maras es un problema en todo Centroamérica, eso es una realidad. Que él ha venido con una actitud y ha resuelto un problema, es verdad. Pero aterrizando a lo que pasa hoy en El Salvador, nada más tenemos que ver los reportes de las fosas comunes que están saliendo de las cárceles. Y eso nosotros estamos diciendo, bueno, eso ¿quién le importa si son los derechos de los pandilleros? Pero es que ya una sola persona determina quién es pandillero o no. Ya esa línea de quién es el pandillero, claro, sí, vamos a decir, bueno, vale la pena. ¿Y los pandilleros cómo determinaban a quién le quitaban la vida? No, pero profesor, es la misma actitud con la que llegaron las dictaduras de derecha en los 70 para acabar con los guerrilleros. Es correcto. Con los guerrilleros en Argentina. Buen parangón. En Argentina había un problema, vamos a poner un poco de historia, en Argentina en los 60 y en los 70 había un problema real con los grupos guerrilleros que estaban volando a gente indiscriminadamente. Un día, en medio del caos, llegaron los militares y dijeron, esto se acabó, ¿ok? ¿Y qué hicieron los militares? Llegaron y pusieron un régimen represivo mucho peor que lo que hacían los guerrilleros en Argentina. Y esto no es para defender a los guerrilleros, no es defender a las maras. Lo que digo es que al final es la gente, la misma gente inocente de los ciudadanos comunes y corrientes que pagan el precio de perder sus derechos frente al Estado. Y eso es lo que está ocurriendo en El Salvador. No es defender a la gente. Habían perdido sus derechos frente a las maras, lo cual era más grave aún. Y a propósito de inseguridad, señor Leonardo, un momento, porque siempre hay que poner
En una de las áreas más inseguras del país que se llama Panamá, Colón. ¿Cómo le fue Barbaridad. ese recorrido? Buenos días, profe. Buenos días, Cristi, Gonzalo, Melissa, Flor y a la audiencia de Panamá en directo y la típica a esta hora. Yo estaba escuchando atentamente el debate sobre Bukele, El Salvador y el mundo. Colón anda esperando a ver qué pasa con ellos y que no se repita lo mismo cada 5 años, ¿no? Ayer se hizo la campaña, la Cámara de Comercio de Colón lanzó la campaña El cambio comienza por mí. Es una iniciativa del sector privado que quiere cambiar la percepción que hay de Colón y cambiar Colón interviniendo en lugares específicos de Colón y con acciones específicas, en el caso del ambiente, de la basura y de la docencia y que se hace en torno a la educación también en gran parte de la provincia. El evento nació en primera instancia como un lanzamiento de la empresa privada que iba a ser presentada a los medios de comunicación y ya. Pero al ver que llegaba la campaña política, se transformó en un evento en el cual, bueno, invitemos a los candidatos a la presidencia de la República. Lo interesante de todo esto es ver lo que pasó en ese viaje. Al viaje fueron directamente candidatos como Rómulo Rux, acompañado por José Blandón, el señor Ricardo Lombana, el señor Melitón Arrocha, la señora Maribel Gordón, acompañada por el señor Richard Morales. A Rocha lo acompañó también la candidata a vicepresidenta Aida Michelle Maduro. Michelle Maduro, gracias Melissa. Y también estaba el señor Martín Torrijos, acompañado de Samuel Lewis Navarro y de la doctora Rosario Turner. El señor Carrizo no fue, pero fue su candidato a vicepresidente Camilo Alain. Es decir, este grupo de personas salieron en el tren de Panamá a Colón, en el ferrocarril, el cual llevaba todos sus vagones ocupados, uno por empresarios, otro por invitados especiales. En el otro estaban los candidatos a la presidencia, el cual los medios de comunicación no pudimos tener acceso a ese vagón, y otro vagón donde iban los medios de comunicación que fuimos a cubrir todo el evento. ¿Qué pasó ahí? Aparte de la presentación del evento de la Cámara de Comercio, aparte de la presencia de la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, quien firmó un memorándum para crear un American Center en Colón, un centro cultural y educativo. Lo más esperado era el saludo dentro de la chismografía, vamos primero. Lo más esperado era el saludo de Martín Torrijos y Camilo Alain. Yo quiero hablar de Colón y el menos está hablando de los saludos de Camilo Alain. Dentro de esa chismografía, ese saludo no se dio en todo el acto, a pesar de que el señor Camilo Alain y el señor Torrijos estaban sentados prácticamente uno al lado del otro. Pero eso no dice adelante, uno de los medios en sus redes. Uno adelante y otro atrás. Se saludaron. Ese saludo no se dio durante el evento. Pero en el tren ahí salieron el videos saludo, de los medios. Ese saludo fue en el bus de regreso. Bueno, está bien, pues se saludaron y ¿en qué cambió el país con eso? Empezar por la chismografía y después voy a... Pero es que yo quiero hablar de Colón. Colón la gente se está matando. Voy a eso. Déjeme hacer un punto más y vamos a hablar de la violencia. En un resumen, oiga, que termine claro. Iba bien el cuento. Continúa. Gracias, Gonzalo. Porque le gusta el chisme. La otra información que surgió, que no es chismografía, sino que son fechas. El señor Ricardo Lombana anunció que ayer conversó con el señor Melitón Arrocha, estaban sentados cerca. Dijo que había hablado con Arrocha, pero que si Arrocha quería sumarse a la campaña bajo los compromisos de Otro Camino Panamá, él estaba dispuesto a conversar. Y al momento de preguntarle por su candidato o candidata a vicepresidente, la respuesta de Lombana fue: hay nombres en la mesa, no lo vamos a anunciar en septiembre, la respuesta va a estar en octubre. Esa fue la respuesta de Lombana respecto a la persona que será su compañero de fórmula. Dentro del tema político, todos hablaron, todos dieron sus comentarios, análisis, prometieron lo que iban a hacer en Colón, los cambios, lo que pasa siempre. El tema de Colón quiere salir de lo político para lo social antes que lleguemos a minuto y Melissa demanda el minuto de las 7. La propuesta de la Cámara de Comercio propone intervenir en diferentes campos. Está el campo del turismo. Un ejemplo importante es que van a capacitar a los guías turísticos de la provincia para que puedan contactar a aquellas personas que vienen en cruceros y al llegar a Colón y no tengan viajes programados puedan ser un enlace y puedan llevarlos a conocer gran parte de la provincia a estos cruceristas. Punto 2, van a intervenir en temas de aseo y reciclaje. Se van a poner diferentes centros de acopio y diferentes centros para recolectar la basura en gran parte de la provincia, tras acuerdos con empresas privadas para poder tener un Colón más limpio, por ejemplo. Y a su vez van a hacer diferentes actividades de prevención.
Lo que detalla un tema importante. Dentro del evento, que es un evento de la empresa privada, no estaba ni la gobernadora de Colón, Iracema de Dale, no estaba el alcalde de Colón, el señor Alex Lee. Evidentemente no había diputados por la reacción del señor Jairo Salazar en la Asamblea Nacional sobre esta visita a Colón, y tampoco vi representantes del estamento de seguridad dentro del mismo. Es un evento privado de empresarios que estaban invitados los candidatos y los medios de comunicación. Es decir, que la acción quiere avanzar directamente desde la empresa privada. Hasta ahora no se dio ninguna presencia por parte del gobierno ni estamentos de seguridad, que es un detalle que hay que resaltar. Lo que yo quiero destacar aquí, que pensé que por ahí vamos a empezar, es que efectivamente se da este evento con un matiz político, pues porque van, creo que 6 candidatos a la presidencia de la República, etcétera, 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 etcétera. Y luego en la tarde, el diputado Jairo Salazar espeta una intervención en la Asamblea tratando de piratas y de no sé qué, ladrones, que van a saquear mi provincia, etcétera, mi ciudad, etcétera. Y luego Blandón, con esa agudeza que lo caracteriza, dice, pero como un diputado de Colón que ha recibido 14 millones de dólares en partidas, puede salir hablando de estos temas de esa manera. Porque la pregunta que tendría que hacerse el elector colonense es, ¿a dónde están esos 14 millones de dólares invertidos en Colón? No le está pidiendo mucho al ciudadano que lo que usted siempre se dio cuenta, Cristi. Pensamiento. ¿Se dio cuenta? Ajá, sí, Lo que usted siempre me dice a mí, ¿no? Y le tengo malas noticias. Dígamela. Según los conocedores del electorado colonense, el señor Salazar tiene unas altísimas probabilidades de reelegirse. Por ser más votado en las primarias en Colón, pero ¿no? claro. Entonces se da cuenta. Obvio. Se da cuenta que el ciudadano, en materia, ya sea panameño, colonense, salvadoreño, está en lo inmediato y no mirando un poco más allá de la realidad que tiene por delante. Es decir, si tú tienes un diputado, y ese es uno de, ¿cuántos son? Creo que 3. Sí, No me acuerdo cuántos diputados da Colón. 3 dan, ¿no? sí, señor. Ese es uno de 3. Uno ha recibido 14 millones de dólares en partidas. ¿A dónde están? O sea, ¿qué obras hay en Colón? Porque el diputado no está para hacer obras, pero como le dan partidas, ¿a dónde están? Ahora, yo me pregunto algo con el tema del electorado, vamos a usar este caso en particular, ¿no? Yo no sé si ustedes alguna vez han entrado al Instagram del diputado Jairo Salazar, ¿no? Pero valdría la pena que lo hicieran como reflexión, porque si yo viviera en Colón y yo veo el Instagram del señor, me preguntaría yo, ¿de dónde sale el dinero para la vida que lleva el señor Jairo Salazar? ¿Podría ser un buen ejercicio? Pregunto, nada más. Él tiene varios negocios. Él tiene muchos negocios en la provincia. Yo sé que es abogado y es lo que dice todo el tiempo, pero lo disimula muy bien. Pero yo me preguntaría como cualquier funcionario público, pero como estamos hablando en este momento particularmente del señor Salazar, si yo fuera su votante y yo viera su Instagram, yo preguntaría. No solo con el señor Bolota, con muchos otros, con muchos. No, es que acabo de decir, las matemáticas no salen. Acabo de decir, con cualquier funcionario público, pero como estábamos hablando en este momento. Cristi, espérese, no se enrede. Hace 2 semanas comentábamos aquí que fueron allá con el debate del contrato de la mina a Donoso, y toda la gente de Donoso hablando y nadie preguntaba, oye, ¿y dónde están los más de 26 millones de dólares que ha recibido el municipio de Donoso en conceptos de impuestos municipales por parte de la mina? Nadie preguntó eso. Más de 26 millones de dólares, le repito, 26 millones de dólares en el presupuesto del municipio de Panamá se pierde. O sea, se pierde de que el presupuesto del municipio de Panamá es de no sé cuántos cientos de millones de dólares. Pero 26 millones de dólares toda esa plata en Donoso a lo largo de no sé cuántos años, tú dirías, bueno, pero mira que acá han hecho esto, han hecho aquello, han hecho lo... Nada. Porque el ciudadano, lamentablemente, solamente ve lo que tiene por delante y no termina de reaccionar, como bien ustedes lo han planteado, oye, y mire lo que les va a pasar a futuro si esto sigue. Ese es el tema. O sea, ayer esta iniciativa valiosísima que hace este joven empresario, Michael Chen, presidente de la Cámara de Comercio, me pareció un esfuerzo tenaz lo que hizo, lograr
por lo menos sentar a los 6 que fueran allá, y además un evento muy simpático, pues ir en el ferrocarril y demás. Pero esto tiene más profundidad, ¿no? Porque Colón hoy se ha constituido, no solamente la provincia, la ciudad de Colón se ha constituido en la más peligrosa del país. Ahí están las estadísticas. Entonces, se percibe un deterioro cada vez más profundo en Colón. Entonces hay que hacer una reingeniería, pero ¿sabe qué va a ocurrir? Que por más esfuerzo de la Cámara de Comercio, por más que el ciudadano tome conciencia y diga, hey, hay que saber escoger bien a nuestros representantes en el legislativo, en la alcaldía, en los corregimientos, en algún momento esa delincuencia callejera, que no sé cuántas pandillas habrá en Colón, va a tener que pasar por una situación de trauma, si es que algún gobierno lo ordena, de decir, oye, manda a recoger a todas esas pandillas que andan por allí. Si no, no van a salir adelante. Si no, no van a salir ¿Cuántos adelante? gobiernos A menos no que las han pandillas quieran intentado ceder. hacerlo y no hay forma? Todos los gobiernos miran hacia Colón primero que a cualquier otra provincia. Pero también Pero hay que entender- entonces lo que usted está diciendo, Flor, es que no hay buenos políticos en Colón. No hay buenos Sí. gobernantes en total, Gobernantes. Gonzalo, porque Ciudadano, los que es el que presidentes vota. todos No, miran. no, ¿Por qué no, tú no, siempre no, quieres no. excluir al ciudadano de su responsabilidad? No, ciudadano tiene una responsabilidad importante. Perdón, Para eso es la estamos fuente nosotros. primaria. A Y el ver, para colonense no Ciudadano es la cambia. fuente primaria. para Punto. eso estamos nosotros acá, para fiscalizar lo que se haga o no en Colón y en otra provincia de Panamá. No obstante, lo que queda demostrado es que la calidad entonces, quiere decir usted, Flor, de quienes lideran los gobiernos en Colón no es la más óptima. No es No, la pero más aquí- óptima, y el ciudadano colonense que no pone de su parte, Gonzalo, porque si la Aquí. gente en Colón cambiara, la historia fuera distinta. Aquí Pero me también informan- habría que analizar hasta dónde están los vínculos de estas pandillas también en el gobierno de Colón, me explico. O Lo sea, más en el probable Estado. que están ¿Cómo allí está? metidos. Cómo están involucrados las pandillas en la política de Colón. Eso sería interesante saber. Son Es las 7:02 probable, de la mañana y Cristi, me es informan. altamente probable, pero solamente les recuerdo antes del punto de la información que ya Melissa mata la birria, es que la propia Constitución panameña lo establece. La fuente de poder es el pueblo. Entonces, allí es donde radica comienza esta historia. No las pandillas, porque la pandilla es otra historia, que no tiene nada que ver con una elección. Pero es ¿cuál es el modelo de gente que tú eliges para ser representante de corregimiento, alcalde y diputado de tu área? Entonces, allí prácticamente es un espejo. Pero también Salen de aquí ese mismo. Pero también, antes que Melissa nos saque, también aquí hay un punto que sí hay que rescatar, y es que también muchas de las cosas que pasan con el tema ahorita mismo de las pandillas y de las malas elecciones también tiene que ver con resolver problemas que el Estado no ha afrontado históricamente. Hay un vacío en ciertas cosas del Estado en resolver, en la educación, ciertos recursos básicos donde sí han llenado estos malos diputados, estas pandillas, es en llenar huecos que el Estado no ha hecho su trabajo también. O sea que también hay una responsabilidad doble ahí. Bueno, 7:03 de la mañana. Mientras tanto, vamos a minuto informativo y al regresar seguimos conversando sobre este y otros temas. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. 7 de la mañana con 3 minutos. Y tenemos que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Codeco, informó este martes que analiza la denuncia de una supuesta exclusividad en las contrataciones del Festival Nacional de la Mejorana en Guararé, en la provincia de Los Santos. Codeco comenzó el análisis correspondiente para determinar si existen actos o prácticas que puedan ser contrarios a la ley de competencia. La entidad comenzó esta investigación por la información que existe en redes sociales relacionada con supuesta exclusividad en el festival. Clima. Buenos días.
Les habla Ned Quinn para Panamá en directo. Amanecemos con cielos despejados, una mañana cálida, tormentas eléctricas y lluvias que se esperan desde el mediodía con intensidad variada en todo el país. En algunos sectores localmente fuertes, acompañadas de ráfagas de viento, con especial atención hacia Coclé, Azuero Centro y Oeste, también Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro y la Cordillera Central, incluyendo la comarca Nove Buglé y para la provincia del Darién desde las horas de la tarde entrada la noche. En las internacionales tenemos una onda tropical con 70% de probabilidad de desarrollo en una depresión tropical esta semana. Que tengan un excelente día. Internacionales. Un video recientemente publicado muestra cómo la policía de Birmingham, en Alabama, Estados Unidos, usó una pistola eléctrica para detener a un director de orquesta afroamericano quien se había negado a ordenar a su banda de música de instituto que dejara de tocar durante un partido de fútbol americano. La policía se encuentra actualmente investigando el suceso, según dijo este martes la congresista afroamericana del Parlamento Estatal de Alabama, Juandalyn Guibán, quien ejerce de abogada del director de orquesta. Este episodio constituye un alarmante abuso de poder y no debería haber acabado en violencia. Ya son las 7:06 de la mañana. Minuto informativo en Panamá en directo. A ver, son las 7:06 de la mañana, un par de mensajes de nuestros oyentes. Dice que el problema es que en Panamá el poder político emana del clientelismo. El profe sí es jocoso, me hace destornillar de risa cada vez que dice que Melissa mata la birria. Dejen de menospreciar al colonense, la cantidad de ellos que salen a trabajar y vienen a Panamá, a la U, al turno nocturno. Bueno, sí, hay mucha gente buena en Colón, nadie ha menospreciado. Lo que estamos hablando es de la gente que hace que en Colón las cosas no cambien y que buena parte de eso está en los ciudadanos que no cambian, pues. La gran culpa es de los ciudadanos, la política se asemeja, dice, a los borrachos, anda tranquilo, no hablar, se toman unos tragos y véanlo beber, dice, a todos. Mensaje enredado ahí. Dice, profe, se contestó Cabrera, los diputados hacen leyes, no obras, y si no dan las cuentas, que la justicia se mueva, investiguen. Ese es otro problema que tenemos, ¿no? Corte Suprema de Justicia y todos los países no investigan. Pero fíjese bien que aquí lo que la gente... Ojo, hay cosas que no se pueden leer, Flor, pero aquí hablan de ley marcial, de estado de excepción en Colón. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes. Partamos del hecho que hay un tema de educación. Usted no puede hablar de una ley marcial en Colón, pero por Dios. O un estado de excepción en Colón. Es que esa no es la solución. ¿Cuál es la solución, Gonzalo? ¿Cuál es la solución? O sea, para usted ¿cuál es la solución? Para mí es un tema de educación. Netamente es un tema de educación. Para mí es un tema de educación. Y mientras llega la educación de cultura ciudadana. Y mientras llega el problema es que nos vamos a quedar mientras llega, porque no ha llegado. Pero es que no llega. Porque no ha empezado. Porque no ha empezado Entonces, siquiera. y mientras tanto. Bueno, es un tema de educación y es un tema cultural. Por algo sale la iniciativa de la Cámara de Comercio, ¿no? Ay, por favor. La Cámara de Comercio es para empezar a caminar por esa vía. Ya llegó una propuesta. El problema, Leonardo, es que esa iniciativa de la Cámara de Comercio efectivamente es la correcta junto con otras más. Pero es que toma tiempo y mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras usted prefiere un estado policial. Mientras llega esa evolución, mientras llega, no te ponga, te quieres ir al romanticismo, al pragmatismo, sin explicar tu planteamiento. Usted está defendiendo una ley marcial o una ley de estado de excepción. Tú estás romántico, además te falta el violín. Es que hay que la educación. ¿Cuánto tiempo? A ver si sabes. ¿Cuánto tiempo toma modificar una sociedad por la vía de la educación? Años, décadas. Y entonces, mientras tanto, ¿qué ocurre? Pero la pregunta es, ¿no puede? No. La pregunta es, mientras tanto, ¿qué ocurre? Pues usted vaya implementando políticas que vayan emanadas con la educación de lado a lado. Un tema cultural, un tema de ciudadanía, de convivencia. Pero es que le doy un gran ejemplo. Ahí está Gonzalo Alto de los Lagos, que lo hizo el gobierno del presidente Varela. Le doy un gran ejemplo. Gonzalo,
Gonzalo. Flor. Altos de los Escuche. Lagos lo hizo el presidente Varela precisamente con ese propósito, de sacar a la gente de esos lugares horrorosos de donde vivían y ponerles a vivir en un lugar más digno. Les capacitaron, hicieron no sé cuántas cosas para tratar de empezar a cambiar. Y todo ha sido, yo no sé, si tú escuchas a los colonenses, dicen que es peor que antes. Le voy a decir lo siguiente. En Bogotá, hubo un señor llamado Antanas Mockus, que no necesitó de un estado policivo, que no necesitó de un estado de excepción para generar un cambio en Bogotá, una ciudad que venía sumida por la violencia, por la delincuencia, por los cárteles. Y a partir de la gestión de Antanas Mockus, del profesor Mockus, Bogotá se transformó a lo que hoy es en día, además con otros alcaldes que lo siguieron a él. La consulta es que de verdad lo único que resuelve los problemas es un estado de excepción y un estado militar y policial? Yo no lo creo. Por algo se empieza. Yo estoy segura que los ciudadanos decentes, trabajadores de Colón, no pusieran objeción a un tema como ese, ¿no? Lo que pasa es que no estás viendo el problema integralmente. En Bogotá, el señor Mockus y el que no fue Mockus hizo lo que pudieron hacer, porque en Bogotá y en parte de Colombia, que no en toda, la institucionalidad funciona. El problema que tenemos en Panamá, país, y en Colombia en particular, es que la institucionalidad no funciona. ¿Y a qué me refiero en este caso? La justicia. El que la hace, la paga. Y la paga frente a la justicia, no frente a un estado de excepción, sino frente a la justicia. ¿Cómo anda la justicia? No funciona. Bueno, ¿Qué porcentaje de los que están en las cárceles han ido a juicio ya? El mayoritario es el que no ha ido a juicio, a pesar de que ha cambiado el sistema. Y a su vez que no hay política de Estado, ¿no? Entonces el problema es integral, el problema no es nada más, no es un ángulo. Pero mientras tanto, ¿qué haces? O sea, y por eso quise traer el tema del recorrido que hizo Leonardo ayer en Colón, pegándolo con lo que habíamos estado conversando sobre El Salvador. Es decir, mientras tanto, ¿qué haces? Porque tú no puedes ayudar a que Colón despegue, por ejemplo, con el tema del turismo. Colón, yo que no sé de turismo nada y sé que Colón tiene demasiados atractivos turísticos. Pero si tú no resuelves el problema de la seguridad pública, el problema de las calles, el problema del tratamiento de las aguas, el problema. Las bombas las pusieron todas nuevas, me dijeron. Pero cuando fueron a ver esta última inundación, estaba llena de colchones. Llena de basura. Es un problema muy integral. Por supuesto. Pero mientras resuelves integralmente, ¿qué haces? Pero eso no lo acaba un estado policivo. Le pongo otro ejemplo. Tiene que irse a vivir a Colón, Gonzalo. No, le pongo otro ejemplo. Le pongo otro ejemplo. Profesor, ¿usted sabía lo que era Nueva York en la década del 80, finales del 80? Era un completo desastre. Y Giuliani, que precisamente no es santo de mi devoción, transformó la ciudad no con un estado militarizado, no con un estado policial. Entonces la consulta es, aquí viene el argumento, un momento, y aquí viene la gente a decir, Gonzalo, pero es que en Bogotá hay pandillas, en cualquier lado va a haber pandillas, en cualquier ciudad va a haber inseguridad. El tema es cómo mejorar como ciudadanos. Antanas Mockus y el señor Giuliani transformaron la ciudad y ambas ciudades sin necesidad de un estado policial. Con varita mágica, ¿no? Bueno. No, pero no me vengas con la historia. Yo creo me vengas con la historia. Un momentito, porque esa parte de Nueva York la conocí yo cuando a mí me dijeron al metro no se monten porque nosotros no nos hacemos responsables. En plena pandemia del crack, además. Pero era un estado militarizado, ¿no lo era? No, señor, porque la policía de Nueva York se actuaba con puño de hierro con la delincuencia. No había un estado de excepción. No venga con esa historia. No venga con esa historia. Estamos no a la gente porque no es así. No, la policía de Nueva York en esa época de Giuliani fueron dos cosas. Por un lado, las instituciones de justicia funcionando como debían funcionar con la delincuencia. Y por otro lado, una actitud de la policía neoyorquina con un puño de hierro frente a la delincuencia. No me diga que no pasaba. Profesor, está cumple su deber.
Yo creo que estamos mezclando otras cosas que son distintas, porque las tres cosas no son una independiente de la otra. Uno puede tener una política dura contra el crimen dentro de un marco constitucional e institucional. Eso, una cosa no es como, ahora, la acción es un estado de excepción, que la definición de un estado de excepción es básicamente levantarle los derechos a los ciudadanos, a cualquier ciudadano, no solamente a los delincuentes. Tú puedes tener una mano dura contra el crimen dentro de un Estado de Derecho. ¿Quién ha dicho que una cosa no va contra la otra? La otra cosa es que todas estas políticas de mano dura contra el crimen funcionan, pero solamente funcionan a largo plazo si no vienen acompañadas de otra serie de políticas públicas que resuelven los problemas. Es integral. Es integral. Pero estamos diciendo como que, bueno, la única manera de resolver el crimen de Colón es un estado de excepción. No, tú puedes tener una política mano dura contra el crimen dentro de un estado constitucional e institucional. Tú lo que además tienes que entrenar a la policía y tienes que tener una policía que, uno, no sea corrupta. Tú tienes que limpiar los estamentos de seguridad también, tienes que tener efectivamente una justicia que funcione y tienes que crear una serie de políticas públicas que vayan acompañado a atacar, creo que el 20% de pobreza que hay en Colombia. Pero como la justicia no funciona y las políticas públicas no existen, bueno, entonces ¿cómo se arranca? Y la policía también tiene que asegurar que la policía esté bien entrenada, que la policía esté bien entrenada. ¿Entrenada frente a qué, Cristina? Para saber. Que la policía esté bien entrenada frente ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder hacer bien su trabajo, porque tampoco te sirve de nada tener una serie de policías que lo que son unos cañones sueltos o que no se saben enfrentar a los... ¿Por qué son cañones sueltos? Profesor, que andan disparando independientemente. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Es que eso tiene una explicación también, no una justificación, pero sí una explicación. Voy a terminar el punto. Que uno, no sean cañones sueltos y que estén bien preparados para afrontar las decisiones que tienen que afrontar. Uno, o que tampoco sea que las pandillas tengan mejores armas que los policías. Eso es lo que te iba a decir. Ustedes saben con qué se enfrentan esos policías en esos barrios. Por supuesto, pero es que una cosa no es independientemente de la otra, todo va en el mismo conjunto. La policía esté bien entrenada y bien equipada, esté bien pagada, porque tampoco puedes tener un policía que vive al lado del pandillero. O sea, son todas cosas que tú tienes que hacer. Es que, Cristian, aunado a lo que usted dice, es que yo no puedo creer que siempre la única solución sea estado de excepción, ley marcial y se acabó. Bueno, pero es que tú no das ninguna. No, ¿cómo que yo estoy diciendo una solución? Gonzalo. No. Dije, y puse el ejemplo de Antanas Mocos y de Giuliani. Bueno, hay un tema cultural y de educación. Pues le tengo malas noticias, porque yo creo que usted no sé si usted vivía allá cuando eso. Porque aquí me dice un panameño que vivía allá y que además fue diplomático allá, le dice, Gonzalo no tiene idea de lo que está diciendo. Sí. Los programas educativos de Mocus ayudaron, pero cuando salió había más caos en la ciudad y más violencia. Para él. No pero si el señor vivía allá, Gonzalo. Para él. El señor vivía en Bogotá. Implementando la cultura ciudadana, me dicen allá. Puede trabajar 10, el señor vivía en Bogotá. Y dicen que el cambio drástico de Bogotá con Mocus es indescriptible. Pero si yo, oiga, Gonzalo, tranquilo. No. Cuando yo fui a Bogotá por primera vez en mi vida, que fue cuando abrimos Caracol aquí en Panamá, yo me voy a creer lo que estaba viendo, incluyendo por las instalaciones de Caracol. Eran una fortaleza, era una ciudad oscura, lúgubre. La misma instalación de Caracol ya digo, una fortaleza amurallada. Tú vas acá a Bogotá hoy y es un espectáculo. A mí me fascina ir a Bogotá. Me fascina, pero estoy consciente de lo que estás diciendo. Porque la imagen que yo me llevé de la primera vez en mi vida que fui a Bogotá fue horrible. Además, te bajabas en El Dorado y era como si estuvieras en la guerra, porque desde que te bajaba el avión, militares armados hasta los dientes. La primera vez en mi vida que fui a Bogotá. Ahora, les reitero, a mí me fascina esa ciudad que se llama Bogotá. Y claro que tuve que pasar por muchos traumas. Pero yo no me te estoy diciendo, aquí hay una persona que vivió allá, que además lleva a ser diplomático panameño. Y dice, no están así, porque sí hubo niveles de violencia. Luego dice la persona, no me hagas caso a mí. Lo que tú dices que has visto, yo lo viví cuando estuve allá por primera vez. Por eso le digo, por eso le estoy diciendo. Uno, para llegar a ser Bogotá, lo que hoy en día, que sigue sumida también en un caos, hay que decirlo, pero no para nada tiene que ver con la Bogotá de hace 20, 30 años. Bueno, tuvo que pasar Antanas Mocos, Garzón, Moreno, Petro, el señor Peñalosa, en fin.
Pero a ver, hay una estructura, hay una continuidad. Lo que yo quiero decir es que no puede ser que siempre sea la única propuesta positiva o la que hay que tomar en cuenta es el Estado represor. Yo no creo eso. Yo no creo eso. Yo lo que digo es que estos son todos problemas muy complejos y que dar soluciones simples a problemas tan complejos que son integrales, lo que termina siendo es peor. Que hay cosas puntuales. Tú tienes que mejorar la policía en todo el país. Mejorarla, pagarles mejor, entrenarlos mejor, equiparlos mejor. Asegurarte que la policía no sea... Pagarles mejor, ya la policía está bien pagada. Yo le pagaría mejor a los policías, porque yo creo que una de las mejores maneras para que tú tengas una policía que funcione, sea limpia y sea eficiente, es equiparlos bien y pagarles mejor. Yo los entrenaría mejor. Cristi, pero el problema, es que no es un problema, porque no es un problema. De la policía, claro que es así. La efectividad de la justicia, porque tú hablas con los policías que te dicen, los agarramos y en la tarde ya están en la calle. Pero por supuesto, si una cosa no va, es lo mismo con el sistema judicial. Tú tienes que tener a buenos fiscales. Cuando el maleante tiene mejor abogado que el fiscal, tienes que tener buenos fiscales. Tiene que la justicia se mueva, Pero tienes que actualizar. El problema es muy integral, va mucho más allá. Mire, es una cosa muy compleja. Hay un tema que aquí ha sido muy llevado y muy traído por los adversarios políticos de Varela durante el quinquenio de Varela. En el quinquenio de Varela, él y su ministro de Seguridad articularon un plan donde los pandilleros estaban planillados. Los pandilleros estaban planillados, ¿se acuerda, Flor? Sí. Tenían todos los 15 y todos los 30 y los metían a trabajar en la remodelación de Colón, y los metían a trabajar en los lagos, y los metían a trabajar en las obras esta, aquella y la otra. Pero estaban emplanillados. Hábleme de la estadística. Bajó drásticamente la estadística de delincuencia. Se reconoce que sí bajó. Sí bajó. ¿Cómo es que los números dicen no sé qué cosa? Dice Gonzalo. Efectivamente así es. Number kills perception. Ahí están. Bajó durante ese programa. Cuando tú oyes hablar a Cortizo y debajo de Cortizo, a todo el equipo del gobierno de Cortizo, son un desastre. ¿Cómo era posible que le pagáramos a los pandilleros? ¿Qué ha pasado ahora? La delincuencia se ha incrementado. Si ves los números de la delincuencia en lo que va este quinquenio, que está por terminar, versus el quinquenio de Varela, la delincuencia incrementó. Estamos hablando de políticas de Estado. Y todos los días llegamos a la misma conclusión. Sí. Nuevas políticas de Estado, cada 5 años se cambia el librito. Y a su vez, habría que preguntarse, ¿no? Si a los diputados que están en la vía para reelegirse o para llegar a ser diputados, alcaldes y demás, les interesa que también cambie Colón, ¿no? Aquí dice un oyente, Gonzalo. Giuliani en Nueva York utilizó la teoría de las ventanas rotas, que básicamente es el que la hace, la paga. Antanas Mocus, dice otro oyente, fue muy bueno implementando la cultura ciudadana, pero todo funcionó bien cuando llegó Uribe con su filosofía de mano dura y corazón grande. Si fuese así, También, no tuviésemos ahorita, Flor, un juicio por falsos positivos. Es que, por Dios, entendamos algo. Bueno, pero no te rebates. Espera. O es que tú ahora le vas a desconocer a Uribe que efectivamente puso en orden ese su mano dura funcionó. Pero, profesor. ¿Lo puso o no lo puso en orden? A ver, como usted, Flor. Yo lo a ver, le voy a decir algo. ¿Usted está viendo lo que está pasando ahorita en la JEP? No, ¿verdad? Ok, entonces yo se lo cuento. Cuéntelo, hay una cantidad de militares que están en este momento en juicio admitiendo falsos positivos en medio de las operaciones. Gonzalo, explica qué es falsos positivos. Falso positivo básicamente es decir que este señor era guerrillero y lo mataron por guerrillero cuando no era así. No lo era. Cuando era un campesino. Entonces, lo que quiero decir es, ojo con decir, yo no estoy diciendo que el señor Uribe lo hizo mal, bien. Lo que quiero decir es que no podemos sacar la bandera y decir, no, es que fue Uribe. No. A ver, hubo un tema también de Antanas Mocus que hay que reconocérselo. Hubo un tema de Giuliani que también hay que reconocérselo. Yo que detesto a Uribe, no puedo dejar de reconocer que todos los presidentes anteriores a Uribe, y no voy a decir que todos los posteriores, pero todos los anteriores no lograron lo que logró Uribe. Restablecer el Estado colombiano en su totalidad. Ojo, y yo uso ¿Lo logró? Uribe. Y yo creo que lo que está pasando ahora es bueno, porque yo creo que el tema de que se vaya a juicio los abusos que se cometieron durante la época de Uribe es sano para la democracia. Pero yo también incluso le reconozco que entre todos los abusos que se
se cometió en la época de Uribe para acabar con las guerrillas, yo también reconozco que lo hizo otra vez dentro de un marco del Estado de Derecho. Y yo creo que se cometieron abusos y hoy, así como están diciendo aquí, el que la hace la paga, hoy los militares están teniendo que enfrentar esos juicios por los abusos que se cometieron. Pero nunca se acabó con el Estado para acabar con la guerrilla. O sea, lo que quiere decir Flor con el comentario del oyente es que no podemos desestimar las opciones, las políticas ciudadanas que ayuden a mejorar a una ciudad, valga la redundancia. No puede ser, es que no puede ser que la única solución sea, es el Estado militar, Hay policías, momentos y si en no, que no. la situación es tan difícil que toca hacer eso, Gonzalo. Aquí Pero- le dice un oyente, Rudolf Giuliani aplicó políticas duras. No sé de dónde saca Gonzalo lo que dice. Otro oyente dice, Mano Cristi blanda y no fue. Gonzalo, por casualidad, pregunto, ¿han ido alguna vez a un barrio peligroso? Sí, Viví en Caracas al lado de Petare, que es el barrio más grande de América Latina. O sea, yo viví el tema de la delincuencia, porque Caracas es una de las ciudades más peligrosas de América Latina. A ver, y yo no estoy de acuerdo con el Estado opresor, no estoy de acuerdo con el Estado policivo. Yo ¿Cómo creo que se hay te otra ocurre, forma. Gonzalo, comparar Bogotá con Colón? Pero, No ¿y es lo mismo, por qué por no se puede favor, dice comparar? este oyente. Pero, ¿y por porque qué no no es lo se puede mismo. comparar? Bogotá era mucho más peligroso en su momento. ¿Por qué no se puede comparar? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el Yo bogotano creo y que el lo que pasa es que colonense? estamos aquí hablando de absolutos. Uno puede tener una política de mano dura del Estado, donde es duro con la delincuencia y todo el mundo está de acuerdo, el que la hace la paga y la justicia funciona y se invierte en mejorar la justicia sin tener que tener un Estado militar, porque además no funciona nada a largo plazo. Esas son políticas públicas que atacan un problema a corto plazo y si tú no resuelves lo que hay detrás de la delincuencia, no se resuelve a largo plazo. Eso no implica que tú no puedas tener una política dura contra el crimen dentro de un Estado de Derecho donde se le respeten los derechos a mí y a ti como Exactamente. ciudadano. Estamos hablando como de absolutos. O sea, es que Cristi, aquí el problema es el hecho que yo esté en contra de un Estado militar, de una ley marcial o de un Estado de excepción, no significa que yo no exija que la justicia, los funcionarios policiales hagan su trabajo, Flor. Lo tienen que hacer. Pagarle más a la policía, Cristi. La policía, para que sepa, es la mejor pagada en este país. Y sus jubilaciones ni se diga. Dice otro oyente, yo entrenaría, dice, a la gente para no necesitar tanto policía, tanto preso, millones y millones para la acción y represión nos cuesta tanto. Trabajemos en la gente. Ley marcial no existe en Panamá, Gonzalo, ¿de qué hablas? Pero vuelvo Lo a que digo que decir. es una mezcla de cosas. También lo que se le critica mucho, por ejemplo, el tema de ciertas ciudades en Estados Unidos con el tema del crimen, es que solamente se invierte, por ejemplo, en policías, ¿no? Y no se Gonzalo, invierte en los temas por debajo. Y es una claro, mezcla de dos cosas. es una mezcla de cosas. Gonzalo, mano dura no significa estado de excepción. Oye, sociedad podrida, hay que mejorar eso. Carrasquilla tenía pandilleros empanillados. Esto es San Miguelito, sí. De Aplicar hecho, política de mano dura, el tema de ese estado de las cuestionado. cárceles en Colón también, ¿no? Esa cárcel da miedo, pena y horror. la de Colón, sí, terrible. El tren Bueno, pasa por allí y todos los carros y los buses que van, por ejemplo, hacia el Club Ávila de Colón pasan por ahí. y hay una complicidad evidente con las autoridades. De hecho, hace poco una persona que es líder de las pandillas o no sé, narcotraficante, celebró una fiesta allá, le metieron dulces, boquitas. Todo. Eso es lo que no puede pasar. Y esa es una cárcel que no, ese edificio, que creo que es el mismo, sí, Es el mismo. no era una cárcel. Eso era el cold storage. Era un depósito de almacenamiento de fríos, de productos fríos de los gringos, de la época de la zona del canal. Y cuando cae la invasión y demás, entonces, no me acuerdo si fue el gobierno de Endara o de Pérez Valladares, y sí, porque la cárcel quedaba en el centro de la ciudad, para que usted sepa. Las cárceles de Colón originalmente quedaban en el centro de la ciudad, detrás o al lado del cuartel de policía. Y entonces habilitaron el cold storage como cárcel. Y de ahí sí, la cárcel, que no es un edificio de una cárcel original, era un depósito. Es decir, no hay un centro de rehabilitación social. No, menos. Entonces, Rehabilitación, si menos. tampoco atacamos ese factor, se va a aplicar la mano dura para crear más escuelas del crimen.
Porque la cárcel termina siendo eso, una escuela de crimen. Sí. Óigame, Y los reformatorios aquí también. Entran los muchachos a los reformatorios y termina saliendo peor que cuando peor. entraban. A propósito de institucionalidad, ustedes que son los tecnológicos de esta mesa de trabajo, Esa es Melissa. También. explíquenme qué pasó con Digicel, ¿Qué pasó con cambiando radicalmente el tema. ¿Qué pasó como así? Es que ayer, como usted sabe, Flor, aquí en Panamá en directo, por los equipos que tenemos en la unidad móvil, tenemos, ¿cómo se llama? Chips de Tigo, de Más Móvil, de Digicel. Hasta alcanzamos a comprar unos de Claro, porque tenemos unos equipos que se van conectando a la red de internet para transmitir. Y ayer que estaba pagando esa cuenta de Digicel, porque con Digicel tenemos como 3 o 4 líneas, creo. Y dije, pues, ¿qué pasó con Digicel? Digicel dijo que se iba de Panamá, ¿se acuerdan? Sí. Hagamos la historia. Digicel comenzó a advertir que las reglas no estaban, las reglas del juego estaban poniendo la mesa dispareja. Todo eso me acordé ayer cuando hice ese pago. Y cuando se anuncia que Cable & Wireless compra Claro, Digicel dice, no, así no es el juego. Yo me voy. Si el ente regulador y el Estado panameño, representado por el ente regulador, aprueba esa compra de Cable & Wireless a Claro, yo me voy. La compra de Cable & Wireless de Digicel a Claro fue aprobada y Digicel emitió un comunicado al país, me acuerdo, diciendo, me voy porque con esas reglas así yo no puedo jugar en el mercado. Con un comunicado, aquí lo leímos, me acuerdo. Sí, nosotros hablamos de este tema. Por supuesto que sí. Y entonces por eso me acordé ayer, Cristi, porque yo después todo, cuando yo miro la factura, todavía la factura dice Digicel. ¿Y qué es lo que ha pasado? Después me acordé, pues me puse a hacer lo que yo no sé hacer, de que, ¿cómo es? Googlear. Me Correcto. puse a googlear y vi que el Estado panameño hizo una intervención de Digicel. Hay un interventor allí. El ingeniero, se me acaba de olvidar el nombre, en administraciones anteriores fue parte del ente regulador. Es el interventor. Y el interventor ¿qué es lo que hace? Procurar que la empresa siga a flote, pagando su planilla, pagando sus impuestos, pagando sus obligaciones, mientras se decide qué se va a hacer. Entonces, Alex Anel Arroyo es el interventor. Alex Arroyo, el ingeniero Arroyo, correcto, es el que está de interventor de Digicel, que asumo que está haciendo un buen papel, porque Digicel, o sea, los abonados de Digicel, incluyendo a Panamá en directo, siguen funcionando. O sea, todo el que tiene cuenta con Digicel, es más, aquí había un anuncio, ¿se acuerda? De que Sí. más tiempo, Cel. más tiempo por Más data por menos plata. más data por menos plata. Más data por menos plata. Y yo dije, pero espérate, ¿qué pasó? Porque la marca Digicel sigue apareciendo. Tiene buenas promociones. Tiene buenas promociones, sigue dando el servicio, que es lo más importante. Pero ¿qué pasó? Aquí me sale que el 24 de mayo fue el segundo llamado a licitación por parte de la ASEP. Luego de eso, habría que ver qué fue lo que pasó. Sí, nada más hay una empresa que está tratando de licitar este momento. Se llamó una segunda licitación porque esa empresa no cumplía con los reglamentos que necesitaba la SEP, pero volvieron a llamar una segunda licitación, es decir, para buscar una empresa que agarre la licencia que está vacando Digicel, pero sigue siendo la misma empresa la única que está interesada. Y aquí justo estaba viendo un artículo que decía que realmente para Panamá va a ser bastante difícil encontrar alguna otra empresa que busque, o sea, que quiera asumir esta licencia. Que esté interesada. Esa que esté interesada exactamente porque las reglas del juego, o sea, en este caso el tema de
que no hay libre competencia y simplemente hay casi un monopolio entre dos grandes empresas. Pero la que está tratando de encontrar... yo lo que creo, Cristi, es que nosotros como consumidores, este tema nos tiene que preocupar, porque podríamos adoptar una actitud de que, bueno, que lo resuelvan un día. No, porque yo le quiero recordar a ustedes, amigos oyentes, cuando entró Cable & Wireless y entró Bell South, que fueron las dos primeras que entraron, los consumidores no nos dimos cuenta que habían dos empresas, porque los precios eran brutalmente caros. El minuto te costaba como $2, una vaina así, una brutalidad así. O sea, no hubo tal competencia. Cuando había Bell South y Más Móvil, no hubo competencia. Tú te mudabas para un lado y te ibas a mudar para otro y era lo mismo. Cuando entró el tercero y el cuarto jugador, ¿quién fue el beneficiado? El consumidor. El consumidor. Porque entonces hubo competencia. Entonces nosotros, los panameños y los no panameños consumidores de telefonía celular, sí debemos estar pendientes de qué es lo que va a pasar con esta tercera empresa que todavía se sigue llamando Digicel, porque Digicel hace rato se fue y que está esperando que Panamá resuelva porque dice, hey, dame mi marca, no quiero estar en Panamá. Bueno, es que justo aquí viendo un poco más lo que está pasando, sí, nada más hay una empresa que está interesada, que se llama Kitpan, que actualmente no cumplió con los primeros requisitos de la SEP, que quieren a alguien más experimentado. La experiencia de Kitpan en temas de telefonía es un poco más limitado, pero lo que pasa es que no hay otra persona o no hay otro grupo interesado y en este momento se está discutiendo una posible licencia por 20 años. Porque no hay, a pesar de que hubo 2 llamadas de licitación, esta ha sido la única empresa que sigue tratando de encontrar. ¿Y por qué le dan tanta vuelta a esto, Cristi? ¿Por qué le dan tanta vuelta? Porque, bueno, según lo que estoy leyendo acá, es que la primera vuelta, cuando Kitpan presentó sus papeles, no cumplía con los requisitos que el ASEP quería. Volvieron a llamar otra licitación. La única otra empresa que volvió a postular para la licitación fue esta empresa Kitpan, que es subsidiaria de una empresa inglesa, británica, y en este momento se está discutiendo el poderle dar una licencia de 20 años. Lo que pasa es que la SEP había sido enfática que ellos querían dar la licencia a alguien que tuviera unas credenciales importantes para este tipo de servicios y no querían a alguien una empresa que no tuviera... Pero si la que creó el problema fue la SEP. Bueno, sí, lo que pasa es que también lo que decía otra claro. Viendo acá, es que va a ser difícil para Panamá poder atraer, dado a las reglas que hay, una propuesta de un grupo más experimentado, porque es la razón por la que se puede decir. Estamos sumidos en un duopolio. Aproveche que la base está en Londres y pregúntele a los dueños de la marca. Pero ven acá, hay un elemento más, Cristi, que no ha dicho o no ha alcanzado a leer allí. El otorgamiento de esta licencia, de estas frecuencias, es billete para el Estado panameño, es plata fresca. No sé cuántos millones tienen que pagar. Pero sí me acuerdo, el otorgamiento de estas licencias para operar esta frecuencia es una cantidad de plata que el Estado recibe por dar la licencia para explotarla comercialmente. Claro, entonces, creo que lo que pasa es que están en plena negociación. Lo que no han dicho es cuánto viene la negociación. ¿Pero negociación de quién con quién? De Kitpan, que presentó su interés, y el Estado panameño. En este momento están hablando de una posible concesión a 20 años. Pero el Estado panameño le hace el ente regulador, la SEP. A darle permiso a un tercer operador. Sí, el trámite. Ellos están buscando, ellos sacaron... Darle trámite porque por lo que lee Cristi, no se ha presentado más nadie interesado. No, esta es la segunda vez que esta empresa se presenta. La primera vez se la negaron porque no cumplía con las especificaciones de la SEP. Entonces volvieron a sacar como la apertura, como el concurso, por así decirlo, para la licitación, y la única que se presentó otra vez fue Kitpan. Y en este momento, por lo que entiendo, están, si el papeleo de Kitpan, que lo volvió a presentar, es considerado apropiado por la SEP, entonces van a entrar en un proceso
de negociación para ver si el gabinete le otorga a esta empresa una licencia por 20 años para poder operar en el país. Y mientras Ese- tanto. Estamos Mientras sumidos al duopolio. Bueno, me toca llamar No, a alguien caminamos de ASEP. para allá. No, Exacto. es que ya, estamos No, ya no, supeditados. Gonzalo, si todavía está la tercera empresa funcionando. Ya nosotros somos clientes. No me acuerdo si somos 3 o 4 líneas de Digicel. Nosotros somos clientes y el servicio nos está funcionando. Es decir, lo que no debe ocurrir es lo que dice Gonzalo. Que volvamos, pongamos reversa en el automóvil y volvamos al punto cero, que era que 2 empresas, y con 2 empresas los clientes nunca nos enteramos que hubo 2 empresas porque era lo mismo en un lado y en el otro. Porque como ocurre en este mundo capitalista, entonces las empresas se ponen de acuerdo. No, pero es que eso es lo contrario del concepto capitalista. Pero es que es lo que Por hacen, supuesto. Cristi, pero es lo que hacen. Es lo que Pero es hacen, lo que pero hacen. en el concepto capitalista es que deben La haber competencia. mayor competencia. Claro, por supuesto. Esa es la teoría. Eso La es una práctica distorsión. lamentablemente es otra. Esa es una distorsión del sistema y caso es lo que está pasando con la telefonía, que Digicel se va porque el regulador aprobó una compra que lo que Es crea correcto. son situaciones no aptas para que haya competencia y es la razón que probablemente no han podido atraer ningún otro grupo que quiera asumir la licencia de Digicel. Es exactamente la definición de una distorsión del sistema creado por el Estado. Sí, la raíz del problema la crea el Estado al haber facilitado la adquisición de Claro. Pero bueno, parece, por lo que yo, haciendo uso de mi mala memoria, parece que a Claro tampoco le daban los numeritos. Y entonces prefirió irse. Pero en el proceso de irse, Digicel le advierte al Estado panameño a través del ente regulador, oye, si eso ocurre, yo también me voy a ir porque así no se juega. La mesa no está pareja si ustedes permiten que Quebra Wireless compre Claro. Entonces, bueno, la compra se dio, la compra fue autorizada, se ejecutó, como en efecto se está ejecutando. Digicel emitió su comunicado de que se iba, se fue, porque Digicel objetivamente se fue. Digicel no está en Panamá, pero la marca, mientras se define esto, se mantiene. Entonces, yo me quedé pensando ayer, y después esto, ¿y esta gente qué va a hacer? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Por qué? Vuelvo al punto Panamá en directo como cliente. Así como tenemos 2 o 3 o 4 líneas de Digicel, tenemos 2 o 3 o 4 de Tigo y de Más Móvil para los equipos que tenemos. Que no hay más, ¿no? Si no, tendríamos. Ujú. Si no otras tendríamos compañías. más porque el equipo da para eso. Pero resulta que es muy barato tener estas líneas porque hay competencia. Porque hay competencia. Si no hay competencia, a lo mejor no pudiéramos tener esa cantidad de líneas que tenemos. Porque te disparan los precios. Les vuelvo a recordar, cuando entró la telefonía móvil celular a Panamá, era una brutalidad lo caro que era llamar por celular. O mejor dicho, recibir la llamada. Bueno, Y no fíjese había que forma. quien nos tiene que hablar de eso, profesor, sin duda, que es la gente de ASEP. Acabo de hacer una vez venir. más, por 4ª vez, la solicitud para que venga o el director. Ya creo que eso va a ser como imposible, es misión imposible. ¿Pero por qué, Y Flor? no Porque es el son director, puede ser funcionarios. algún ¿Por otro qué? vocero de la institución que tenga la información y que nos la pueda dar a nosotros y a los Pero oyentes. Flor, dígame qué tiene de malo que los funcionarios públicos hagan público qué es lo que está pasando. Eso es parte de su trabajo. Entonces, bueno, van a hacer nuevamente la solicitud que yo estoy haciendo para ver si, eso es lo que me dicen cada vez que llamo, que van a solicitarlo para que venga acá, pero no viene. Aquí me escriben, Flor, que Cristi y yo somos unos socialistas por querer que otra empresa se meta. Dios santo, de verdad. Pero no sería lo opuesto. Sí, No así, es que es lo opuesto. No sé, deberían refrescar cuál es la definición de socialista, Dios. porque eso es como lo opuesto a lo que estamos diciendo. No, Dios. yo pensé que me iba a decir que aquí en el YouTube uno dice que volvamos al Intel. Bueno, No, pues. Ahí sí. ahí sí tal vez. socialista. Con Ahí el sí. comentario tal vez hubiésemos podido ser unos neoliberales si nos querían decir algo, tal vez.
sea, sería la crítica del otro lado, más Ah, del lado. Regresemos al Intel, profe, quedaremos como el IDAN. Bueno, Eso es lo que la gente no quiere entender. O sea, yo sé que al día de hoy, para muchos panameños, la privatización del Intel y del IRRE sigue siendo para algunos traumática. Yo me opuse originalmente a la privatización. Hoy reconozco que ni el IRRE ni el Intel jamás hubieran hecho las inversiones que ha hecho la empresa privada en materia de telefonía y en materia de generación de energía. Jamás. La otra discusión es cuán bueno es el servicio, cuán malo es el servicio, si se va la luz, si se cae el internet. El de Esa es otra Naturgy, discusión. terrible. Esa es otra discusión. Pero yo sí cojo apuesta al que quiera. Jamás el IRRE hubiera tenido la capacidad de invertir lo que ha invertido la empresa privada en materia de generación de energía. Le hace hidroeléctricas, parques eólicos y ahora el tema de los paneles solares. no, El telefonía IRRE no tampoco. hubiera podido hacer eso. Y el Intel estuviéramos a caballo en materia de telefonía. Lo que yo creo es lo que debe haber es empresas, sobre todo con el tema de telefonía, es tener más empresas para que puedas tener opción de que si alguien te da mal servicio te puedas ir. Y Claro, si hablas así con la es. gente de la SEP, sería interesante saber por qué hay tan poco interés por parte de empresas de Se te apagó el micrófono, Cris. no, una pregunta interesante es, ¿qué es lo que ha hecho que no sé, esta propuesta sea o esta concesión que la han tratado de abrir ya 2 veces, sea tan poco atractiva para empresas Pues internacionales? porque está frente a una actitud duopolística en Panamá. ¿Quién Por va a venir supuesto. a entrar y quién va a venir a competir cuando tienes dos monstruos que acaparan casi el 90% del mercado? Bueno, yo nada más Y quisiera que la SEP recuerde lo que dijera. Digicel era el que tenía el pedazo del pastel más pequeño del mercado panameño. Por supuesto, y Y cuando le luego hace como la tercera antes de Claro y luego de toda la expansión de ambas y la compra de Millicom a lo que era Telefónica, Movistar antes, llegó al tema de que Digicel quedó siendo la más chica del mercado y fue la porción que quedó. Claro, pero es que tú tienes, o sea, por ejemplo, creo que esto pasa Pero- para no crear monopolios en Estados Unidos, pasa cada cierto tiempo que se le niegan intentos de compra, sobre todo cuando son como Así es. A eso cosas iba. de interés público, que los reguladores pueden negar las compras para A no eso iba. crear monopolios en el mercado. A eso iba, Cristi. Nuevamente, país de instituciones fuertes. Cuando las instituciones y la institucionalidad es fuerte, hay un ente que dice, no señor, yo no le voy a autorizar esa compra, porque si yo autorizo eso, se me va a distorsionar el mercado en aras de defender al consumidor. No de negar una transacción que se da todos los días en el mundo de quién compra y quién vende, sino espérate que yo tengo que proteger al consumidor también. Si yo dejo al consumidor en manos de una sola empresa o de dos, el perjudicado va a ser el consumidor. Eso ha pasado varias veces. Creo Muchas que veces. pasó Sí. que AT&T quería comprar algo, se lo negaron. Eso ocurre con mucha frecuencia. Y alguien aquí Cristi, ¿qué grupo Prisa trató de comprar El Tiempo de Bogotá, el periódico? Y no sé cuál instancia colombiana dijo, no, tampoco así. Ahora va a quedar los medios más poderosos de Colombia en manos de un grupo extranjero. No, señor. No joda. Vos busca otra cosa. Sigue ampliando su emisora, pero el periódico no. Y le buscaron la vuelta. Y el Aquí- grupo Prisa hizo la fuerza para comprar El Tiempo. Y le Aquí hay buscaron una la persona vuelta. que dice que el mercado no va para más. Eso es falso. En Panamá hay más celulares que habitantes. Es Sí. correcto. Aquí Hay el gente hasta con mercado 3 teléfonos. da para más. O sea, es que yo le hago una más allá del tema del tamaño de país, pero es que yo le hago una comparación. En Colombia está Claro, Movistar, Tigo, WOM, Virgin Mobile, ETV, Móvil Éxito. Hay al menos 7 empresas. Aquí, 2, 3, 2,5. 2,5. Es que obviamente tiene que haber competencia. Tiene que haber competencia. Sí, La señor. competencia es la que beneficia al consumidor. Por siempre. supuesto. Claro. Yo recuerdo cuando fui a agarrar mi primer celular, que era solamente Telefónica, Movistar y en ese momento era Cable and Wireless, más móvil y era todo carísimo, pero todo carísimo. Todo. Fue hasta la entrada de Digicel y posteriormente la de Claro que los precios empezaban a bajar y salió la portabilidad que benefició a todo el mundo. Pero Y aún hasta así, ahí era imposible.
Y aún así, la telefonía en Panamá sigue siendo, tanto el internet como el celular, sigue siendo particularmente caro, comparado con otros países. Sin embargo, Cristi, en la región es uno de los países más celularizados, por lo que dijo Gonzalo. Gente que ¿Sí? tiene 2, 3 celulares, 4 celulares. ¿Por qué? Porque hay áreas donde yo voy que ahí nada más entra tal y no entra la otra. Y en la otra área donde yo voy entra la una y no entra la otra. Entonces la gente tiene más de un celular. Y yo no entiendo la gente en el chat de YouTube defendiendo el duopolio. No, es que no termino de entender. Pero no entiendo cuál es la lógica. O sea, no entiendo cuál es la lógica de defender que nada más sean dos empresas y los que No salen entiendo. perjudicados somos nosotros. Porque Yo tampoco entiendo. Es que no entiendo. Cuando son dos empresas se arreglan los precios. Es que no me vengan a decir, es que no hay mercado. Por supuesto que hay mercado. En Panamá seguramente hay más de 6 millones de celulares. Hablando de celular, de telefonía celular. A ver, una empresa que licite o que traiga el 5G. ¿Estamos supeditados a que el 5G se apruebe a través del gobierno con 2 empresas nada más? Yo soy creyente del libre mercado. Y yo soy creyente de que la gente tiene la posibilidad de escoger lo que quiera en beneficio de su bolsillo. Claro. Oye, acá nos piden Tu que hablemos... derecho a escoger. Exactamente. Nos piden que hablemos de la jugada que le hicieron al diputado Juan Diego en la asamblea ayer con el tema de la descentralización. De hecho, está un poco tarde el diputado Juan Diego, pero está agendado para el día de hoy. Entiendo que se complicó con el tráfico y iba para otro medio antes de acá, entonces. Poco mucho, ¿no? Poco mucho. Pero sí fue todo un tema, ¿no? ¿Cuál? Ese de la descentralización que le dijeron que no se iba a discutir. Cambiaron y fue el orden del día. Y lo pusieron de primerito en el orden del día, como él no iba a estar, parece que era esperando a que... Acuérdense que él es uno de los que más cuestionamientos públicos en la asamblea ha hecho con el tema de la descentralización, de los fondos de la descentralización, que no nos han dicho en qué se ha gastado toda esa plata, millones y millones de dólares que le llegaron a diputados como a Bolota, 14 millones de dólares, a alcaldes, incluso a algunos representantes, y no ha habido explicación. Y el señor director de la descentralización nacional sigue allí. El presidente Benito Cortizo lo ha dejado allí a pesar de todos los cuestionamientos y que no ha habido cuentas claras. Entonces, bueno, ayer, aprovechando que el diputado Juan Diego Vázquez no estaba, lo subieron, fue lo primero en el orden del día, Melissa. No sé si fue lo primero, déjenme verificar. Alteraron el orden del día. Alteraron el orden del día hacer. para... Así que fue lo que él denunció a través de sus redes sociales. Entonces, bueno, hoy iba a estar acá con nosotros. Yo no sé si ya va a tener tiempo para entrar y hablarnos de este y otros temas, porque tenemos otros invitados en agenda. Pero sí, ese tema de la descentralización, yo creo que nosotros como ciudadanos, más allá de Juan Diego Vázquez, tenemos que reclamar qué pasó con toda esa plata. Un descaro el tema de la descaro absoluto. Absolutamente. Hombre, pues yo sí pasé por el Merni ayer. Y a mí habían cosas que desde el domingo yo estoy como yo veía el movimiento que había ahí en el Westin de Playa Bonita. Yo veía los movimientos y veía las caras de los unos y de los otros. Y aquí está pasando algo más que no estamos nosotros sabiendo. Y si había algo más que no ocurrió, pero que iba a ocurrir. Yo creo que yo lo mencioné ayer o el lunes. Había una especie entre los miembros del directorio nacional del PRD, que palabras más, palabras menos, cuando nosotros entrevistamos a Benicio Robinson ese día, él dejó las puertas y las ventanas abiertas, como quien dice. Creo que alguno de ustedes le preguntó sobre seguir negociando o conversando con Martinelli, me parece. Sí, señor. Y él dijo, no, hay que continuar hasta el 30 de septiembre. Bueno, había una versión que circulaba de una resolución que prácticamente le diera un cheque en blanco al presidente del partido, Benicio Robinson, para él llegar a acuerdos, agrandar la alianza. Las opciones para el PRD, más allá de Molirena, son muy pocas.
Porque hay otros que han dicho con el PRD yo no voy a ni hablar, han dicho algunos. La opción que le queda al PRD todavía, que todavía la tiene, hoy es 20 de septiembre, es hablar con Martinelli, un acuerdo con Martinelli, ¿no es así? Debo recordar que cuando el affair de el panameñismo con Toto Álvarez, ¿se acuerdan que ya ven la Casa del Marisco? Que se formó el Guaguancó, también ocurrió algo no igual, pero parecido. En el panameñismo, cuando se da esta affair, hubo miembros de la dirección del Partido Panameñista que plantearon, bueno, hablemos con Martinelli a ver si podemos buscar un acuerdo con Martinelli. Y eso parece que tuvo un número importante de directores del panameñismo y decir, bueno, hablemos con Martinelli. Lo mismo ha estado pasando en el PRD. Bueno, hablemos con Martinelli. Ahora sigamos un acuerdo con Martinelli. Parece que ni en la presidencia de la República, ni, ni por los lados de Washington, eso ha caído nada bien. Pero nada bien. Y producto de que no ha caído nada bien, según me informa en el MERNI, el Mercado Negro de Información, hasta llamadas hubo. Decía, hey, eso no lo puedes hacer. No te metas en problemas, que eso no lo puedes hacer. Es decir, lo que se comenta en el MERNI, que así mismo como la embajadora en aquella entrevista que yo dijo, nosotros no nos toca otra cosa que respetar la voluntad de los panameños en elecciones, cuando el periodista, que no me acuerdo quién fue, le preguntó, ¿y si Martinelli gana las elecciones y el presidente? Y la embajadora respondió, en mi opinión, lo correcto. Si es la decisión de los panameños, a nosotros nos toca respetarla. Pero parece que tras bastidores, como hay gente en otros partidos que han acariciado esa idea de aproximarse a Martinelli, llamada, ay, no hagas eso, no te metas en un problema innecesario. No, tú sigue tu juego político, pero deja a Martinelli allá en una esquina solo. Mire por dónde va esto. E incluso me dice, sí, incluso el presidente Cortizo habría manifestado a un sector a su alrededor que eso, cualquier cosa menos eso. Cualquier cosa menos aproximación con Martinelli. ¿Qué les parece por dónde va esto? Y la consulta es, ¿a Benicio Robinson le importa lo que diga el presidente? Sí y no. Sí y no, porque Benicio Robinson sí sabe una cosa. Una. Que el presidente, esa pluma, ese bolígrafo, tiene un poder demasiado fuerte en este país porque es un sistema altamente presidencialista. Y Benicio lo que sí sabe es que con ese bolígrafo le pueden tumbar muchas cosas que él tiene. Contratos, todo eso que a él le permiten hacer. Con un plumazo le quitan todo. Él lo sabe. Él lo sabe perfectamente bien. Por más poder que acumule. El presidente concentra demasiado poder en este país. Y le puede tumbar muchas cosas. Con ese bolígrafo le tumba muchísimo. Y él lo sabe. Así que, ¿cómo es que es? Juega con la cadena y no con el mono. No conocía esa frase. Ay, no, hombre, no, vámonos de aquí. No, hombre, no. Primera vez que la escucho en mi vida. No, hombre, no, vámonos de aquí. ¿Usted me está hablando en serio? ¿Es de la Salle? No, que Salle, que es Primera vez una que- expresión, además una expresión que no es de aquí, la dijo no me acuerdo No. quién, Miren, aquí dice que es juega con la cadena, pero deja tranquilo al mono. pero deja tranquilo el mono, así es. Juega con la cadena y no con el mono, así es. Tampoco la había Dele otro pregón, pues. No, hombre, no, este tipo no jugó la lata, hombre. Este tipo no jugó la lata. Ahora, ¿cómo vas a ver esa presión? Noriega lo usó varias veces, me acuerdo. Pero no recuerdo qué personaje lo dijo. Es decir, no juegues con ese tema. No, eso es lo que se comentaba en el Merni ayer.
Deja a ese señor ahí, que sea el candidato si él quiere, pero no te juntes con que se te pega el olor. A ese nivel está ese tema. Pero la consulta Y es, por eso es que esa resolución no fue sometida. La que sí es que siguen las conversaciones para llegar a acuerdos uninominales. Eso sí. Y eso fue aprobado también, pero la otra no. ¿y será que Benicio sabe algo que nosotros no sabemos? ¿Cómo que? Que si no se hace una alianza mejor que la que tienen con el Molinera, no van a llegar a ningún lado. Bueno, tú tratas de hacer alianza para tratar de ganar, ¿no? Ahora, ellos tienen que estar viendo las encuestas también. claro, claro. Ellos saben, por lo menos las encuestas que se han visto, el nivel de popularidad que tiene el candidato actual. O sea, ellos tienen que saber, tienen que pensar que tienen que buscar algo de cara a de estrategia de cara a las elecciones. Depende de qué encuesta vean, ¿no? Porque creo que tú Depende de qué comentaste el encuesta vean. lunes de la cantidad de encuestas que hay y todas son distintas. Lo Entonces, que pasa, Cristi, lo que pasa es, perdón, Melissa, lo que pasa es que las campañas corren sus encuestas que no publican, que son las que ellos usan para sus propios análisis. Todas las candidaturas van a correr encuestas que no van a publicar, que las mandan a hacer para su propio análisis. Y eso es lo que va a ocurrir. mientras tanto son las 8 de Y la como mañana. dice Cristi, seguramente ellos están viendo y en el proceso de ver dice, oye, pero ¿qué nos inventamos? Que la cosa no pinta bien, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mire que la cosa no pinta bien, que yo les vengo diciendo a ustedes y no me quieren creer, que si Martinelli termina siendo candidato y llega hasta el final, el debate va a ser quién polariza la campaña con Martinelli, si Martinelli termina siendo candidato. Porque la campaña, como toda campaña, va a terminar polarizada. ¿Quién de todos los candidatos termina polarizando con Martinelli? Así pinta el panorama. Ahora, si Martinelli no está presente, entonces viene la expresión que Leonardo tampoco ha escuchado. Rifa time. Eso sí la he escuchado varias Esa veces. sí la he escuchado. ¿Qué Sí, significa? la otra, la de la cadena, no. Señores, son las 8 de la mañana. Hagamos una tenemos clase que un ir a día de cambio. expresiones a ver si todos la vamos entendiendo de a poco. Y de juegos también, porque También. de juegos si no sabes nada. Talleres de cuerdas Panamá en directo. 8 de la mañana. vamos a- Melissa, no se haga, usted tampoco jugó la lata. Nada de eso lo jugué. Ya yo les dije. que Obviamente Cristi tampoco. ¿Qué es la lata? ¡No! Ah, otro más al grupo. Vamos al cambio. Olvídenlo. Flor, Nadie ¿usted ha jugó la jugado lata, Flor? Sí, claro, cómo no. Vámonos de aquí. Ya. Es el no. intercambio generacional este. No jugaron la lata. ¿Pero qué es la lata? ¿Qué es la...? Pero Un juego expliquen ya, qué es pero la no hay lata. tiempo para explicarlo. Son las Pero 8:12. ¿pero qué tipo de juego? ¿Qué Es tipo de el- juego? Es el escondite, pero con una lata, según explican por ahí. Pero Pero yo quién- no entiendo cómo juegan el escondite con una El lata. escondite con una lata. Una Eso se lata. lo inventó usted, profesor. El No, escondite es el escondite. No, lo que pasa es que ustedes son parte, no solamente otra generación, sino son de la generación de la yeyesada, que no saben lo que es la calle. Claro, como no Porque en como esa se época se dice jugaba en que la no sabemos calle. qué es la calle de su tiempo, ahora somos parte de la yeyesa. Yo En sí esa época se acepto jugaba que en la no sé qué calle. es la calle. Y entonces en la calle tú ponías la lata en una esquina y tú decías, Flor detrás del carro azul. Y Flor tenía que salir. Y hasta que llegaba alguien, mientras que el que estaba castigado buscando a los demás, salía corriendo y agarraba salvación. Y entonces salvaba a todos los que Tocaban la habían- lata. Ese juego se lo inventó usted en su calle, porque el No, escondite No, no eso se lo juega así. jugaba, eso lo Sí. jugaba mi mamá. No, Siempre me mire, decía que mire, jugaba. no sigan porque les están cayendo Niño, encima ahora, todo el país. para usted nosotros ahora éramos niños rejía. No, oiga, no sigan, mejor vámonos al cambio que ya llegó Melitón Arrocha, que a lo mejor sí Cuando jugó no la le lata. conviene manda el cambio, ¿se dan cuenta? Ah, eso Oiga. es cuando no le conviene. Leonardo, mejor vaya al cambio porque el país le está cayendo encima.